Sí, yo represento mis dos generaciones perfectas, primo y sobrino. Sí. Primo músico, artístico, ambiente, importante, Suki. Fíjese por dónde, Suki. No vendrán como el Suki Shizuka, es que le quieren ellos simplemente. Así las cosas se me vienen a la mente. Ritmo perfecto, para que escuchen bien el lindo jefe. Y otra, el lindo cruzamiento. Acabo, no me digas que no. Sin embargo, cuando meten un hueco, eso sí lo bien los buenos, pero los demás que no. Esto, mi tío, es la verdad de mí, pero de pelífono me llamo. Así que yo me siento ya de Anton, mi primo Al Junior, mi sobrino el peluche, tal cual lo sigo, le digo yo lo mismo. Sé que vuestros caminos te asegurarme y superará maestro, si es que lo podéis hacer desde ser mismo. Vuestro talento, escuches y más, a fin de cabo, de otra gente que no sentimientos tengan, que a fin de cabo escuchen. Pero bueno, algo mejor como vosotros, soy mi generación, mi generación perfecta, es lo que más falta, a fin de cabo nada es mejor si te la falta. Alguna obsesión de vosotros, ninguna mira como mi tío a mí, por momentos yo me tengo envidia de vosotros, yo soy un rapero, ya me he cantado las mil. ¿Por dónde vamos? Sí, y sigo aquí, rimando una vez y dos. No te voy a decir que lo he dicho bien, tranquilos en la vida, no que me prepara, pero si no me reparo para unos, pero espero siempre terminar, que si yo, para la generación. Ya. Y así te vales, y así como valen ellos, no vendré, porque yo me tengo que utilizar, me tengo que retomar, pero no sé por qué, en una observación más que no tengo, que tendré, que si tengo la música y toda. Escúchala porque es como el toma por donde vayas y otra mejor me ponen las medallas. No es así de verdad con las que cuelgo, sino las medallas que son auténticos espíritus perfectos, que son ellos que son, que me aman tanto como me dejan cuando hacen bien los buenos dramas. Y es que los estoy acostumbrando a hacer angelitas, tú no lo sabes por qué. No es Alejandro ni nada por el estilo. Algunos mejores. Es el vecino, claro que es cierto. La verdad es que tú nunca viste aguacate en un desierto. Tampoco en un desierto los factores de estos olímpicos frescos. La verdad me he fallado, subestimado y eso es de algo malo. Pero estoy remontando hoy sin de cara por lo que doy en la generación, la de hoy, la que suele decirle hola. Y ya. Cierto, es verdad. No me pasa nada de nada. Tengo la cosita encadenada, que sé yo, para decir las cosas que tengo que decirles. A ellos y a los demás que son invencibles. Y si me ven con cada cosa. De hombres tiempo. Joder, soy el espíritu tierno. Esto, que os indicamos soy el ley. Pelífono también. Es que la policía, los cobardes me llamaron, pero la se vaya. Digo lo que diga, digo lo que sé, por qué me presentarme, pero bueno, no es mejor que lo mismo no tengo, pero te digo, te estoy hablando, me levanto de coraje, pero ellos son los mejores, me dicen esto, quiero título, tal, por ejemplo, primo, no me importa, no le hagas daño a nadie, yo no sé, pero ellos sirven todo para mí, ellos sirven todo por ejemplo, porque sí, pero mientras ellos son los primos, ya les paran el ritmo. Es gijonero. Entonces, ¿qué? No da dinero. No igual tiene seguidores. Su tutor. Y Calillo JR, el mejor de todos los cantafónicos, no se ha quedado mejor a fronteja y ahora me meto. ¿Qué sé yo? Nada que hacer con eco siempre muñeco coloqué. Colocado del ecofón. Indicaciones a muñecos no. Estoy apasionado. Nunca sabes si estoy más apasionado que en la vida. Hoy me dejaron mal dejado.
además de sufrir una sobrina perfecta, alguien que será modelo y no me defecta. Quizás hacer por si acaso escucho bien, por si esto te hace más afecta, escucho un rey, vos, yo. Soy siempre malo así bueno, pero ahora estoy aquí para hacerle el honor a cada cuenta de medallas de honor. También daré la humillación, ¿no? Yeah.